Bueno, vamos a empezar a estudiar un poco el cerebro humano. Yo les voy a dar una breve introducción para que sepamos por lo menos dónde estamos parados. Ustedes saben que todos estos conocimientos que tenemos hoy en día del cerebro son relativamente nuevos, llevan menos de 200 años. Hemos aprendido mucho, pero bueno, antes no se le daba mucha bolilla a, por ejemplo, la anatomía, sobre todo la anatomía externa del cerebro. Si bien los anatomistas eran excelentes, dibujaban todo a la perfección, como ven ese dibujito de acá de Vesalio del Renacimiento, ellos pensaban que tenía más o menos el mismo valor que la disposición de las asas intestinales, no le daban mucha trascendencia. Bueno, lo que vamos a ver es, primero, las diferencias entre el sistema nervioso central y periférico. Ustedes saben que hay una parte que se llama sistema nervioso central, que está compuesto por el cerebro y la médula, y sistema nervioso periférico, que son todos los nervios que salen y van hacia la cara y hacia el resto del cuerpo. Entonces, sistema nervioso central, periférico. Sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, periférico por los nervios craneales y los nervios raquídeos. El encéfalo, a su vez, consta del cerebro, el cerebelo y el tronco. Acá lo vemos, entonces el sistema nervioso central es todo esto que está con rosa. Groseramente podríamos decir que es lo que está dentro de cavidades óseas como el cráneo y el conducto raquídeo. Sin embargo, el sistema nervioso periférico, si bien los nervios raquídeos que van hacia los miembros están fuera del hueso, los nervios craneales, los que van para estructuras de la cara, de los ojos y demás, están dentro del cráneo, así que la definición esa no sería del todo correcta. Después les digo bien cuál es la diferencia histológica en realidad. Bien, estos esquemitas entonces vemos el sistema nervioso central desde distintos ángulos. Como ven, están los ojos acá. ¿Por qué? Porque la retina es parte del sistema nervioso central, es una prolongación del mismo. Entonces tenemos el cerebro, el diencéfalo, el tronco del encéfalo, el cerebelo y la médula espinal. Sí, acá lo ven. Bueno, si nosotros cortáramos un cerebro a la mitad, un encéfalo a la mitad, lo que veríamos serían los dos hemisferios cerebrales, o sea, la parte de adentro de uno, el tronco encefálico cortado a la mitad, el cerebelo cortado a la mitad y eso. Entonces vamos a ver cuáles son las distintas partes. Si ustedes se fijan acá, hay un montón de pliegues que tiene la corteza cerebral, la corteza cerebelosa también tiene un montón de pliegues, que forman surcos, son estos, ¿sí? Y algunos de estos surcos son un poco más profundos, como este o este. Bueno, nosotros usamos los surcos para delimitar distintas estructuras, para tener reparos anatómicos. ¿Sí? Es bueno para todos, que todos sepamos dónde estamos parados. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá hay un surco grande y acá hay otro surco grande. Estos surcos más grandes, que antes se llamaban cisuras, hoy se siguen llamando surcos, limitan un lóbulo del otro. Entonces, por ejemplo, en este surco, que se llama parieto occipital, va a dividir el lóbulo parietal del lóbulo occipital. La división del lóbulo parietal con el frontal está dado por esta muesquita, que es la continuación del surco central, lo veremos del otro lado. Por acá abajo tenemos el temporal, ¿sí? Que el límite es el surco lateral, también lo vamos a ver del lado de afuera, y esto que está marcado acá con violeta es como un lóbulo aparte, que se llama lóbulo límbico, luego lo vamos a ver. Bueno, en marroncito clarito tienen el diencéfalo, en verde el tronco encefálico con sus distintas partes, mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, y en naranja el cerebelo. Fíjense que hay una serie de cavidades, que son los ventrículos cerebrales, que luego vamos a ver. Bueno, acá lo vemos del lado de afuera, se ven de vuelta los surcos, parece una pesadilla aprendérselos todos, pero les juro que ustedes los van a saber cuando terminemos todo esto. Sí, como por ejemplo este surco lateral y el surco central. Los nombres de los lóbulos vienen del hueso del cráneo que tienen arriba. Entonces, por ejemplo, lóbulo frontal está por debajo del hueso frontal, lóbulo occipital, debajo del occipital, temporal y parietal.
Si nosotros abrimos el surco lateral, perdón, vamos a ver un lobulito oculto, ahora veremos. Pero vamos a ver un poco los lóbulos otra vez. Entonces, frontal, parietal, occipital, temporal, y por acá abajo está asomado el cerebelo y el tronco. Si lo miramos por debajo, esta sería la cara basal del cerebro, vamos a ver solamente los lóbulos frontales, un hemisferio del otro, los lóbulos temporales, el occipital está acá escondido, tapado por el cerebelo y el tronco, y fíjense que el tronco está ahí también metido, ¿sí? Nosotros tenemos el bulbo acá, la protuberancia es esta, porque protruye, y esa partecita que está escondida como abrazada por el lóbulo temporal es el mesencéfalo. Si abrimos el surco lateral, con los dedos vamos a ver que ahí hay un lobulito escondido que se llama el lóbulo de la ínsula. Todo esto que estuvimos viendo lo podemos ver perfectamente en una resonancia de cerebro, ¿sí? Hay que recordar que la resonancia va haciendo cortes, rodajitas sucesivas, entonces no voy a poder ver todo a la vez, tengo que ir navegando en la imagen para un lado y para el otro para poder ver todas las cosas. Pero por ejemplo, bueno, este es mi propio cerebro, como ven, asumamos que es un cerebro normal, y entonces fíjense que podemos encontrar el surco lateral, lo más bien, el surco central, y entonces yo ya puedo decir que este es mi lóbulo frontal, este es el parietal, este es el temporal. Y este por acá, debajo del occipital, es el lóbulo occipital. ¿Sí? Los otros surcos, precentral, por ejemplo, el nombre de los giros, giro frontal inferior, giro temporal superior, todo eso lo vamos a ir aprendiendo a medida que avance el curso. Las distintas partes, todos estos nos sirven como reparos anatómicos para poder ponerle nombre a las cosas, porque en cada uno de esos giros o subgiros hay algo quizás importante. Bien. Acá está la ínsula, mía también, ¿sí? O sea, lo que pasó acá fue que seguí avanzando con el corte hasta que me encontré con la ínsula. La ínsula está separada de todos los otros lóbulos también por un surco, que se llama surco circular. Me sirve también como reparo para encontrar el surco central y después poder ubicarme en los lóbulos. Eso lo vamos a ver después. Entonces, bueno, fíjense, en una resonancia nosotros como podemos ver, ¿sí? Esto es una resonancia con cortes coronales, son cortes que están hechos como si me pusieran una vincha sucesiva, ¿sí? Fíjense cómo van cortando de los ojos hacia atrás. Por convención les cuento que todas las resonancias, en todos los estudios de imágenes, este lado es el que corresponde a la derecha del paciente y este es el que corresponde a la izquierda. O sea, es como si lo estuviera mirando desde los pies. Bueno, y ahí podemos ir viendo cortes sucesivos, todos los distintos lóbulos, fíjense por ejemplo el surco lateral, a medida que me voy yendo para atrás, me voy encontrando con el tronco cerebral, primero va a aparecer la protuberancia, que es más panzona, ¿sí? Mesencéfalo, protuberancia, bulbo, cerebelo y así. Estos son otros cortes axiales, o sea, cortes en este sentido, horizontales, donde puedo ver también las mismas estructuras. Bueno, hablando de cortes axiales, hay una vista especial que es la vista desde arriba, la vista del vértex, que es un corte muy popular porque sale en la mayoría de los estudios de imagen. Bueno, los invito a que miren estos dos cerebros, ¿sí? Y fíjense, ¿qué les parece? Los dos son cerebros normales. ¿Les parece que la disposición de los surcos y los giros es la misma en los dos? Bueno, la respuesta es no. Si bien se parecen bastante, no son iguales. Es como el juego de los 7 errores o el de los 1000 errores. Son súper distintos. De hecho, son tan únicos la disposición de surcos y giros en cada persona como el de la huella digital. Es más, gemelos idénticos por fuera, no tienen la misma disposición de surcos y giros, aunque se parezcan mucho. ¿Y eso por qué? Porque lo que es re interesante es que se siguen remodelando después del nacimiento en base a experiencias que uno vaya teniendo. Van saliendo surquitos, ven, fíjense, ramificaciones secundarias, ramificaciones terciarias, y eso va cambiando la forma de los surcos y de los giros a lo largo de la vida. Otra cosa interesante que ocurre es que hay asimetrías entre un hemisferio y otro. Las asimetrías más conocidas son las del área del lenguaje, fíjense acá,
¿sí? Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, como esto es más grande, giro de Schlegel, que es esta parte que está acá, que tiene que ver con el lenguaje. Y se fijan acá también de vuelta, ¿sí? Fíjense esta misma parte, esta misma área cortada de otra manera, como muy diferente de un lado y de otro. Eso es absolutamente normal. Una pregunta importante es el tema del tamaño del cerebro, si es importante o no es importante. Bueno, acá ven un cerebro de delfín lleno de circunvoluciones, ¿sí? Y bastante grande, y un cerebro humano. Y la respuesta sería entonces que no importa el tamaño. Por supuesto que hay un tamaño límite, por debajo del cual ya no puede funcionar, como pasa en las microcefalias y demás, pero no es lo importante. Y fíjense acá, por ejemplo, comparación, una reconstrucción por resonancia de un sujeto control y un sujeto autista. Como que no tiene mayor importancia. Bueno, una cosa importante que tienen que saber respecto a la organización del cerebro es que cada hemisferio cerebral se corresponde con procesos motores y sensitivos contralaterales. O sea, todo está cruzado. El hemisferio izquierdo controla mi cuerpo del lado derecho y viceversa. Ustedes estuvieron viendo recién que son bastante parecidos en apariencia el izquierdo y el derecho, pero no tienen la misma función. Como les decía, esto de los 200 años que hace que estamos estudiando el cerebro, bueno, hubo muchas peleas en el camino, muchas. Entre ellas dos escuelas importantes. Unas que estudiaban la citoarquitectura, o sea, las diferencias histológicas entre un área y otra, y la función, la organización jerárquica o la función de las áreas, como si no tuviera nada que ver la estructura con la función. La escuela citoarquitectónica, entre los cuales podemos nombrar a Brodmann, seguramente todos oyeron hablar de él, von Economo y otros, decían que la función depende de las estructuras, de las variaciones en la estructura cerebral. Ustedes acá ven, por ejemplo, un cortecito como un bloquecito de corteza, donde ven que tiene varias capas, ¿sí? Hay partes que tiene 6 capas la corteza, hay partes que tiene 3, hay partes que tiene menos. Bueno, con mucha paciencia hicieron un mapa citoarquitectónico con 50 y pico de áreas, pero hoy ya son 180, que les han podido redefinir de otra manera. Pero bueno, el mapa de Brodmann se usa todavía y sabemos que sí, realmente estas áreas tienen una correlación funcional. Hubo un personaje muy interesante en el siglo XIX que se llamaba Gall, que creó este método que llamaban la frenología, no sé si oyeron hablar de él, o seguramente vieron algún dibujito, aunque sea en Los Simpsons, donde él decía, sí, efectivamente, hay un área del cerebro para cada cosa. Seguramente hay un área que tiene que ver con la creatividad, otro que tiene que ver con el lenguaje, otro que tiene que ver con la inteligencia. ¿Qué opinan de eso? Para alguien del siglo XVIII estaba espectacular, ¿sí? Tenía mucha razón. Por supuesto que las áreas él las puso donde le parecían, y no donde realmente están, pero no estaba mal la idea. Después él decía que cada área crecía con el uso. O sea, si uno usaba mucho la imaginación, esa área iba a crecer bien, en la buena senda de la plasticidad neuronal. Lo que no estuvo tan bueno es que él decía, bueno, si crece esta área del cerebro, seguramente también va a remodelar el cráneo. Entonces, pensaba él, si yo toco el cráneo, la forma del cráneo me va a decir algo sobre estas áreas del cerebro, cuál tiene más desarrollada y cuál no. Les parece re loco, pero fue algo que tuvo mucho auge, ¿sí? Por ejemplo, bueno, frenología se llamaba lo que hacía Gall, cranioscopía, se llama esto de tocar el cráneo, y en la época victoriana la gente se iba a tocar el cráneo como para que les dijeran cómo era. Parece una diversión o parece algo medio loco, pero hubo un criminólogo Lombroso que tomó estas ideas y escribió un atlas de criminales. En base a esto, básicamente a la cranioscopía y algunas características de la cara, que es una locura. Si alguna vez tienen la oportunidad de ir a la biblioteca de graduados de mi facultad, van a ver ese atlas donde está cómo son las caras de los violadores, de los ladrones y demás. O sea, es detención por portación de cara. Y muchas veces esa era la única prueba y con eso se condenaba a un presunto delincuente. Un desastre, bueno. Bueno,
Eso hizo caer un poco en descrédito el tema de las localizaciones cerebrales, ¿no? Mucha gente decía, no, esto es una chantada, no, nada que ver, no tiene nada que ver. Bueno, hasta que pasó esto, que fue como un hito importante en las neurociencias, que fue el caso de Phineas Gage. Ustedes habrán oído hablar de él también, hay muchos documentales sobre su vida, que les recomiendo que lo busquen. Era un obrero ferroviario, que estaba trabajando con explosivos en el tren, en Inglaterra, y bueno, explotó. Entonces, este pedazo de metal le entró por un ojo y le salió por el cráneo. Por supuesto, perdió el ojo, milagrosamente no murió, pero perdió, fíjense acá, está debajo del frontal, entonces perdió su lóbulo frontal, de ese lado. Lo que notaron los médicos que lo atendían, una vez que sobrevivió, es que había cambiado totalmente su personalidad. De ser un señor muy trabajador y honesto y de familia, se hizo totalmente díscolo, no iba a trabajar, se dedicaba al alcohol, de hecho muere de una cirrosis, creo, de alguna cosa así. Entonces, bueno, empiezan a ver que sí, que efectivamente parece que el lóbulo frontal de Phineas Gage tenía algo que ver con la personalidad. Esto se refuerza luego con unos pacientes que tuvo Broca, que era un neurólogo, trabajaba en un hospital, y tuvo un par de pacientes que tuvieron lesiones muy focales, fíjense acá, en una partecita del lóbulo frontal, estos eran los nombres de los pacientes, Le Borgne y Lelong, pero lo que Broca notó es que estos pacientes de repente, habían tenido un accidente cerebrovascular, habían perdido la capacidad de producir lenguaje. Lo podían entender, podían hacer un montón de otras cosas, pero no podían producir lenguaje. Por supuesto, les hace una autopsia, ve que el lugar era el mismo, que es la parte triangular y del giro frontal inferior, le pone su nombre, obviamente área de Broca, y llega a la conclusión de que esa área tenía que ver con la producción del lenguaje. Más adelante Wernicke, otro anatomista, descubre que había algún área que tenía que ver con la comprensión del lenguaje, que estaba más atrás. Así que se empieza a armar un poquito este rompecabezas de las funciones cerebrales. Más adelante empiezan experimentos de otro tipo, ¿sí? De Galvani, donde empieza a experimentar con la electricidad, empieza a hacer experimentos con ratitas y ve cómo, con ranitas, perdón, y ve cómo con electricidad podía hacer que se movieran sus miembros, de ahí salen novelas de esa época como Frankenstein, por ejemplo. Y bueno, llegan a esta brillante idea de que la electricidad podía ser la que tenía algo que ver con el funcionamiento del cerebro. Así que acá empiezan a jugar los fisiólogos y aportan un montón de cosas, como por ejemplo experimentos con pacientes despiertos, donde iban estimulando distintas áreas de la corteza cerebral y veían qué pasaba. Por ejemplo, estimulaban acá, movían la cara, acá en la mano, acá en la pierna. Hasta acá lo único que uno podía hacer era esperar que alguien tuviera una lesión focal en una parte, como le pasaba a Broca, heridos de guerra, además, o que tuviera una epilepsia y de ahí sacar una conclusión. Pero acá podían estudiarlo en pacientes sanos, digamos. Sí, y ahí descubren que hay un montón de áreas distintas, que cada una tiene una función, lo vamos a ver después, pero fíjense que hay áreas que son motoras, otras que son sensitivas, sensoriales, otras que asocian dos modalidades, o muchas modalidades. Sí, esta segunda escuela es la de la organización jerárquica, donde hay áreas más básicas y más avanzadas. Se empieza a descubrir que había diferencias entre los dos hemisferios. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo es el hemisferio dominante para el lenguaje en el 90% de la gente. Maneja una información verbal y sistematizada. Es donde, por ejemplo, se guardan las letras de las canciones. Y el izquierdo es el hemisferio más bien no verbal, más artístico, menos sistematizado. Y la música del lenguaje y las melodías están en el hemisferio derecho. En verdad todo esto está muy bueno y fue alucinante ir descubriendo área por área, pero volvió a cambiar otra vez, ¿sí? Hasta hace unos años nosotros pensábamos que cada área tenía su función, que estaba solamente ahí, y que si se lesionaba no podía ser reemplazada por ninguna otra. Pero hay comportamientos complejos como el lenguaje o la memoria, por ejemplo, que no serían tan eficientes si funcionaran las áreas corticales secuencialmente, o sea, el área A lo pasa al área B, lo pasa al área C, ¿sí? Como en este videito de ahí. Lo que hoy se sabe es que los mapas corticales son bastante más dinámicos, que hay diferentes áreas que forman redes, que son simultáneas y paralelas,
están organizadas jerárquicamente, pero que todos están funcionando a la vez. Que a lo mejor un área forma parte de varias redes a la vez. En el caso del lenguaje, por ejemplo, que estábamos hablando antes, van más allá de Wernicke y Broca, en el hemisferio izquierdo, y también incluyen otras áreas en los dos hemisferios, incluso en el cerebelo y los ganglios de la base, que eran áreas que no se tomaban como parte del lenguaje. Hoy podemos hacer experimentos tan lindos como estos de resonancia funcional, o sea, poner a alguien en el resonador a hacer distintas tareas, en este caso también tareas de lenguaje y ver qué parte del cerebro se enciende. Así que bueno, es una época muy emocionante para la neurociencia, hay mucho por descubrir. Espero que ustedes también nos cuenten si están investigando algo, en qué, así aprendemos todos de todos. Bueno, muchas gracias.